Hoy es el segundo live que hago para hablar de la situación de Miguel Uribe. Y hago este live o grabo estos videos con un objetivo y es el de tratar de dar alguna claridad en medio de las confusiones que se siguen presentando en el país. Yo estoy completamente de acuerdo y adhiero a la idea de que este no es un momento electoral. Este no es un momento para estar buscando votos ni es un momento de campaña, pero este sí es un momento profundamente político y eso no se puede ignorar y una postura cómoda no nos puede retirar o alejar de este momento político confundiéndolo con un momento electoral. Entonces este sí es un momento para hablar de política, para hablar de lo que está pasando y para tomar postura frente a muchas situaciones desconcertantes y desalentadoras en algunos momentos. También creo que es el momento de seguir levantando la voz, porque el gobierno que debería estar dando claridad, el gobierno que debería estar dando resultados en la investigación, el gobierno que debería tener un cambio en su discurso, en la manera como está abordando estos días aciagos, difíciles, no lo ha hecho. Y la indolencia de Petro, de su gobierno, continúan y eso se debe decir. En estas horas largas desde el atentado a Miguel hemos visto, como siempre ocurren las tragedias, lo mejor del ser humano, grandeza y también hemos visto pequeñez y hemos visto mezquindad. Fue muy desconcertante, doloroso y por eso en parte seguiré hablando y ojalá muchos más sigamos hablando cuando el gobierno ha dicho en cabeza del presidente que lo que ocurrió con Miguel es un atentado para desestabilizar al gobierno y que la intención, más que acabar con la voz de un vocero de la oposición, un precandidato presidencial, un senador de la República valiente, era desestabilizar al gobierno. Yo creo que eso es una infamia y yo creo que eso no lo podemos permitir. Los hechos, la verdad que vimos es que atentaron contra un vocero de la oposición, contra un precandidato presidencial y contra un senador de Colombia. No, el problema y la víctima aquí no es el gobierno, la víctima fue Miguel Uribe. La víctima son una serie de ideas que se han sostenido en contra de este gobierno, encabezadas por muchas personas, por voces valientes, entre ellas la de Miguel. Entonces, que no nos vengan a decir ahora que esto es un atentado para desestabilizar el gobierno. No lo vamos a creer, no lo vamos a permitir. Este gobierno que debería estar teniendo una actitud de grandeza, de solidaridad, de unión, además como lo indica la Constitución, porque esa idea de la unión no es teórica, esa idea de la unión no es romántica, esa idea de la unión lo indica y se lo ordena la Constitución al presidente de la República, quien debe ser la primera persona que una al país y que sigue fallando en hacerlo. Petro no ha sido capaz de unir al país en medio de este momento y por el contrario, con sus teorías irresponsables y un poco locas, lo sigue fragmentando. Es una inmensa mezquindad la que hemos visto por parte del presidente de la República. Hace unas horas dijo que iba a desescalar el lenguaje, ahorita voy a hablar de ese término, pero no es suficiente. Lo importante es que toda la atención del gobierno, toda la fuerza y las capacidades del gobierno estén enfocadas en la protección de Miguel, de la oposición política, de los otros precandidatos presidenciales y de cualquier candidato que esté hablando hoy en contra del gobierno. No es momento para decir que el gobierno es la víctima. Y por supuesto, si es verdad, y así fue, yo lamento que estén amenazando a personas y familiares de cualquier persona del gobierno. Eso es lamentable. Y cualquier amenaza en Colombia debe ser atendida. Amenazas que no fueron atendidas por el gobierno nacional, por el director de la Unidad Nacional de Protección, como lo dijo el director del Centro Democrático, con más de 20 veces que Miguel Uribe pidió aumento en su esquema de protección. Cualquier amenaza en Colombia, en este país que sigue siendo tristemente violento como lo hemos visto, debe ser atendida con toda la seriedad y con la prontitud que tienen las autoridades y las instituciones. Hemos visto también mezquindades y personas pequeñas que yo no voy a mencionar, no voy a decir esos nombres, que han querido volver este momento de tristeza y de dolor y de violencia un asunto como si fuera de ellos. Hay figuras políticas pequeñas, mezquinas, chiquitas, pusilánimes, que han dicho que no, que es que los atentados ya van a ser contra ellos.
que no, que es que tienen información de que es que ahora van a atentar es contra estas personas, buscando aprovecharse de un momento para decir que esto es en contra de ellos. Y si hay información seria, de información de organismos de inteligencia, como el que dijo el presidente Álvaro Uribe hoy, en donde además se ha revelado que hay otras personas que podrían sufrir otros atentados, como son Álvaro Uribe, María Fernanda Cabal, Vicky Dávila y creo que se me escapa alguien más. Ahí sí hay argumentos y información de autoridades de inteligencia, pero que no vengan acá precandidatos populistas a decir que ahora van contra ellos únicamente queriendo aprovecharse este momento y inventar teorías conspirativas. Eso no es responsable con el país. También hemos visto actos de grandeza y actos de mucha nobleza. Si alguno de ustedes no ha visto el discurso de Andrés Forero, el representante de Andrés Forero, hoy en la Cámara de Representantes, les recomiendo que lo vea. Y creo que el mayor acto de nobleza y de grandeza lo está mostrando hoy la ciudadanía colombiana. Ver a las personas unidas en las plazas públicas orando, ver a las personas en las plazas públicas a las afueras del hospital y en muchos otros puntos de concentración encendiendo una vela, pidiendo por la salud de Miguel, pidiendo por una tranquilidad y estabilidad en Colombia, demuestra que lo mejor de nosotros está presente ahí. Está presente en esas plazas, está presente en esas oraciones, está presente en esas marchas pacíficas, cívicas y con actitud realmente no teórica de búsqueda genuina de paz. No de quienes hablan de paz, pero están incendiando el país con discursos de odio. Frente a eso, frente a esa actitud, tenemos que seguir haciéndolo y no desfallecer, porque esa es la verdad del carácter de los colombianos, que si nos podemos unir, estamos unidos frente a este caso. Estoy de acuerdo con Miguel Padre, que habló hoy desde la Fundación Santa Fe. La situación de Miguel Uribe sí ha logrado unir a buena parte del país. Y esa capacidad nuestra de solidarizarnos se ha hecho y se ha visto en las últimas horas, en los últimos días, y se seguirá viendo. Y ese es el verdadero carácter de los colombianos. Pero siempre hay otra cara de la moneda. Siempre hay un reflejo negativo de estas imágenes. Y debo decirlo también. El discurso ayer en la Plaza de Bolívar fue una bofetada contra todas las personas que hoy se están uniendo por la salud de Miguel y rechazando el terrorismo y rechazando la violencia. Que el gobierno no hubiera tenido la capacidad, la grandeza y la responsabilidad de cancelar un concierto, una rumba en la Plaza de Bolívar, pagada con impuestos de todos los colombianos, y seguir adelante con ese concierto que además de manera indolente, nuevamente digo esta palabra, dijeron luego que era por Miguel, eso es mentira, ese concierto no era para Miguel, ese concierto era un concierto para seguir alimentando sectores seguidores del gobierno con espectáculos. Pero ese tal concierto por la esperanza es un abuso que hayan utilizado el nombre del senador Miguel Uribe en él. Y siempre hay una pequeña cara, pero también creo yo esto, a la minoría siempre se tiene que respetar y se debe proteger, por supuesto que sí. Nunca diría lo contrario. Pero esos actos de que mientras muchos estamos unidos acompañando, rechazando la violencia, acompañando a un precandidato presidencial y a un senador de la República en momentos de dolor y otros están rumbeando, parrandeando y saltando al son del rock, eso creo que es una minoría y que eso no representa la verdadera cara de los colombianos. Y ahí sí siento yo que hay una ruptura de valores, pero siento que es una ruptura de valores con una pequeña porción de los colombianos. Paso a otro punto central y fue el mensaje que el presidente Álvaro Uribe esta mañana puso en su cuenta de Twitter o de X, en donde hablaba de información de organismos de inteligencia internacionales sobre un posible atentado en su contra. Y la gran pregunta es, ¿dónde está la inteligencia colombiana? ¿O es que la han desmantelado también lentamente, no nos hemos dado cuenta? ¿Por qué tienen que ser los organismos internacionales quienes alerten a un expresidente de la República, al jefe de la oposición política en Colombia? ¿Y por qué no puede ser la propia inteligencia del Ejército, de la Armada Nacional o de la Policía Nacional quien esté informando esto? Creo que es un mensaje preocupante que no puede pasar por alto. Y en ese mismo sentido estoy de acuerdo con voces como la de la senadora Paola Holguín, en donde ha hablado de un acompañamiento internacional y una veeduría internacional en estos momentos. Si hoy hay incertidumbre frente a las propias instituciones de seguridad que deberían estar cuidando especialmente a los precandidatos presidenciales y líderes de la oposición, es pertinente que se convoque
y que se haga saber en instancias internacionales sobre esta situación. Pero callados y dependientes de instituciones que hoy no dan garantías, no nos podemos quedar. Yo espero de todo corazón que la inteligencia colombiana reaccione, que los organismos de seguridad del Estado reaccionen y que si es necesario incluso hablen en contra de las presiones que pueden tener del gobierno, pero que levanten su voz. Un hecho también, digamos, notorio de hoy, y por eso insisto que hay que seguir hablando, hay que seguir levantando la voz, porque este es un momento político, porque no nos podemos quedar en medio de la confusión que quieren seguir sembrando los sembradores de desasosiego en este país. 9 partidos políticos hoy no reconocieron al presidente Petro y al ministro del Interior Armando Benedetti como garantes del proceso electoral. Y no lo reconocen por una razón esencial, y es porque no han parado de insultar a los partidos políticos, a los congresistas de oposición, y porque hoy en la tarde, incluso el ministro Benedetti y el mismo presidente de la República, en un mensaje que está puesto en la cuenta de Twitter del presidente, dijeron que había una teoría en donde los miembros de la Comisión Séptima que habían hundido la reforma laboral podrían ser culpables del atentado contra Miguel Uribe. Esas son infamias y son mentiras, y por eso no nos vamos a quedar callados. Por eso no nos vamos a agachar la cabeza, mientras quien debería unir al país está diciendo esas mentiras y está poniendo en riesgo a más políticos de la oposición. A esos políticos de la Comisión Séptima los está poniendo en riesgo el presidente de la República, y sigue siendo un irresponsable, y sigue siendo un incendiario, y sigue siendo un populista mentiroso. Y eso muchas personas y muchas voces lo deben denunciar. Y no nos va a amedrentar con ese tipo de acusaciones a ningún demócrata colombiano. Esos 9 partidos que no reconocen hoy la autoridad del presidente de la República y del ministro Benedetti, y por lo tanto llaman a la Procuraduría General, es un acto ejemplar de valor civil frente a quien no le ha cumplido al país. Una senadora del Pacto Histórico entonces salió diciendo que lamentaba que desconocieran la autoridad del presidente de la República y del ministro del Interior. ¿Y es que acaso el Pacto Histórico no ha desconocido la propia Constitución? Y el presidente de la República y su ministro no están, y el ministro del Interior y el ministro de Justicia, no están desconociendo la propia Constitución y no están desconociendo una decisión autónoma del Senado de la República cuando negaron la consulta popular y hoy no la quieren imponer a través de un decreto presidencial. Entonces, ¿quién está desconociendo la autoridad aquí en este país? Entonces eso no es mezquindad, eso no es pequeñez, eso se llama coherencia y valor democrático. Porque si hoy no hay unas condiciones que estén generando las autoridades, pues se acude a la autoridad de la Procuraduría, y es lo que se está haciendo en este momento. Pero sí hay una ruptura hoy entre partidos políticos y el gobierno nacional. Pero no nos confundamos y seamos claros en esto. Los culpables de esa ruptura no son los directores de los partidos, no son los congresistas de los partidos. El gran culpable de esa ruptura es el presidente de la República y el ministro del Interior, porque es el presidente de la República el que los ha llamado con todo tipo de insultos. Es el presidente de la República en quien en sus marchas masivas en la Plaza de Bolívar y otras les ha dicho que no van a pasar, que no pasarán, que el pueblo los eliminará, que el pueblo les hará justicia. Entonces, ¿a qué van a acudir? Hoy van a acudir hoy a la comisión electoral a que el presidente dijera que esto que el gobierno era la víctima de estos días de violencia, y que la víctima aquí no era Miguel Uribe, que la víctima aquí era el gobierno, porque esto era para desestabilizar el gobierno. A eso iban a citar a los partidos políticos. No, me parece que es un acto de coherencia y respaldo lo que los partidos han hecho. Quiero también referirme a unas frases que se vuelven frases de cajón y que están presentes cada día más en el discurso. Lugares comunes, lugares vacíos, lugares sin significado, pero que de pronto hacen sentir bien a algunos. Por ejemplo, que nos tenemos que reconciliar como colombianos. Por ejemplo, que tenemos que desescalar el lenguaje. Por ejemplo, que es el momento de la unión. Entonces yo pregunto, ¿los colombianos estamos reconciliados los unos con los otros? ¿O quién no está reconciliado con quién? ¿O quién ha sido el sembrador de la división en Colombia? Los colombianos que hoy se ven en las plazas públicas orando, que se ven marchando, que se ven acompañando, están reconciliados. Acá los colombianos no están insultando ni al presidente en este momento,
ni los condenadores están insultando a los miembros del pacto histórico, pero el presidente de la República sigue insistiendo en que miembros de la Comisión Séptima podrían ser quienes están detrás de este atentado. Entonces, ¿con quién nos reconciliamos? Segundo, que tenemos que desescalar el lenguaje. Miremos los discursos de la oposición en el Congreso. ¿Quién tiene que desescalar el lenguaje? Recordemos, ¿quién fue el que ondeó la bandera muerte? Curso de historia rapidito. La bandera muerte fue la bandera, literalmente, la figura que Simón Bolívar, en el momento más cruento de la batalla por la independencia con los españoles, dijo, esto acá no va a haber piedad con quien esté del otro bando, vamos a matar del otro lado, y los españoles tomaron la misma actitud. Por eso se llamaba guerra-muerte, porque era una guerra de eliminación al contrario, en el peor momento de la confrontación militar. Esa bandera, que es un símbolo histórico de la guerra de la independencia y la formación de la república, es la bandera que el presidente 200 años después reinterpreta y saca en la Plaza de Bolívar para decir aquí hay guerra-muerte en contra de quien piensa diferente, los esclavistas, los oligarcas, los ricos, o no lo dijo y eso no está en los videos. Entonces, ¿quién es el que debe desescalar el lenguaje? ¿O somos nosotros? Vuelvo a hacer alusión creo que de pronto a quien ha sido la persona y el discurso más institucional hoy que hemos tenido en estas horas, el discurso de Andrés Forero, está en YouTube, ojalá lo puedan ver. Un discurso con altura, con sinceridad, con valor democrático, con respeto absoluto. ¿Quién tiene que desescalar el lenguaje? Yo que no represento a nadie ni nada aquí cuando ha habido una mala palabra en contra de quien piense lo contrario. Entonces, esos lugares comunes y esas ideas vagas de que nos tenemos que reconciliar y desescalar el lenguaje, probablemente quien deben aplicar y probablemente quien le deberían decir eso es al propio presidente del gobierno. Y esa tal unidad, hoy la tenemos muchos alrededor de Miguel Uribe, de su familia, alrededor de los partidos que están defendiendo la Constitución, alrededor de las fuerzas militares. Pero ¿por qué vamos a tener hoy unión con quienes siguen incendiando y quienes siguen lanzando teorías conspirativas, irresponsables, en un momento tan doloroso? Yo no siento que ahí pueda haber unión y pueda haber diferencia democrática. Y esa diferencia democrática se va a conservar y yo la conservaré por lo menos. Pero que no nos lleguen aquí con falsas ideas de unión, cuando muchos tienen que responder por lo que le han hecho al país. Lo mínimo es que en estas horas la fiscal estuviera dando explicaciones de lo que ha pasado, estuvieran dándole al país un parte de la investigación y de los hallazgos de manera clara, pero que el ministro de la Defensa anoche hubiera dicho que esto podría ser un golpe para desestabilizar al gobierno, no tiene presentación. Y habrá que decirlo 1000 veces en medio de la confusión. Hace unos meses o años le decían a esto fake news, hace algunos meses le decían la posverdad. Esa posverdad sigue estando presente y sigue estando presente en cabeza de los más altos oficiales de la política colombiana. Que un ministro de la Defensa, después de un atentado a uno de los principales líderes de la oposición en Colombia, tenga la desfachatez de ni siquiera decirlo como una certeza, sino como una posibilidad de que esto sea un golpe en contra del gobierno, eso es una bofetada a todos los que nos duele este momento. Y por eso, insisto, este es un momento político en donde se debe hablar y en donde no puede haber silencio, ni puede haber quedarnos metidos en la confusión o perdidos en la confusión que quieren sembrar. Lo mejor de este momento, mensajes de esperanza para cerrar. Nos han dicho que Miguel ha pasado un día hoy estable. Luis Guillermo Plata, quien ha sido su gerente de campaña, ha mandado un mensaje diciendo que ha pasado un buen día. Sigue luchando, sigue vivo, cuando el presidente de la República 2 veces ha insinuado lo contrario. Y la unidad de los colombianos, la unidad de las personas que siguen la recuperación de Miguel, que cada vez levantan su voz con más fuerza para decirle no a ese decreto, para decirle no a esas teorías del gobierno, demuestran que en Colombia también hay unidad y que sí hay esperanza. Hay esperanza en la vida de Miguel, hay esperanza en que esto puede cambiar. Y yo creo que ahí es donde nos tenemos que mantener muy firmes y unidos.
Ahí es donde está la unidad, y no la unidad alrededor de acuerdos políticos de quienes hoy tienen que explicarle demasiado al país por lo que han promovido. Ojalá haya un cambio, ojalá haya un cambio de parte de ellos. Nunca es tarde para cambiar. Ya ha pasado mucho, pero nunca es tarde para cambiar. Y ojalá haya un cambio para que no haya más violencia, porque todavía hay voces muy fuertes de la oposición, todavía hay precandidatos y precandidatas presidenciales valientes que siguen levantando sus ideas, exponiendo sus ideas, y se tienen que proteger con toda la fuerza del Estado. Es una responsabilidad del gobierno nacional proteger a estas personas y a cualquier persona que discrepe de este gobierno, porque eso realmente sí es democracia. Entonces, eh, tocará hablar más, participar más, marchar más y seguir rezando primero por la vida de Miguel, que es lo más importante, pero también siendo valientes para que no nos quieran confundir, que es de pronto donde mejor se comportan y donde mejor tratan de sobrevivir algunos en este momento. Este es un momento profundamente político, no electoral, pero sí es un momento político del país. Y puede dar duro, claro, puede dar tristeza, pero no puede dar miedo. O si da miedo hay que hacerlo con miedo. Entonces, vamos a seguir en esto. Y yo también creo en el poder de la oración, de tantas personas que estamos detrás de Miguel, y espero que salga adelante y ojalá esa voz se siga sintiendo, la de él y la de muchos demócratas que hoy poco a poco van reaccionando eh, en medio de esto que va mucho más allá de la confusión, esto que va mucho más allá del insulto, esto que realmente es un hecho que, que nos hace recordar momentos difíciles en Colombia. Bueno, eso es todo. Seguimos pensando en Miguel. Un abrazo y a seguir con atención lo que pase en las próximas horas, acompañando a Miguel, a su familia, que no nos dividan y que no nos confundan más. Bueno, chao.